Hola, hola, buenas tardes. Para esta semana tenemos dos ejercicios de Coriolis en este archivo y les voy a pasar el otro ejercicio en un archivo diferente. Son estos dos ejercicios que vamos a ver acá. Eh, para este ejercicio lo que nos dicen es que tenemos en un parque de diversiones un juego el cual se desliza o gira alrededor de un punto, de un eje A y un eje con el nombre de B. Entonces lo que debemos hacer es encontrar lo que es la velocidad y la aceleración del pasajero en el punto C cuando eh, la barra BA gira alrededor del eje B con una velocidad de 1 radián en 3 segundos y el carrito gira alrededor del punto A con una velocidad de 2 radianes en 3 segundos. Normalmente todos los ejercicios de Coriolis tienen una barra donde se desliza, que es el punto que tomamos de referencia, el plano de referencia. En este caso no tenemos esa barra que se desliza, por lo que no vamos a tener velocidad relativa ni aceleración relativa. Entonces, en el caso de esta aceleración y esta velocidad se va a cancelar o va a ser cero. Entonces, lo que debemos encontrar es la velocidad y aceleración. Entonces, lo que debemos hacer es empezar por el punto B y después encontrar la velocidad de A. Entonces, empezamos en B, después encontramos la velocidad de A y finalmente podemos encontrar la velocidad de C. Ya una vez con velocidades podemos encontrar aceleraciones. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Encontrar esa velocidad de A. Entonces, la velocidad de A va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad de la barra AB? Entonces, esa velocidad angular ya me la están dando, que va a ser 1 radián en sentido K positivo. Y lo que debemos hacer es el producto cruz con el radio. Entonces vea que acá los ejes, el sentido de los ejes va a ser Y positivo hacia arriba y X positivo hacia la derecha. Entonces van a ser 15 pies en sentido negativo en X. Entonces van a ser menos 15 pies por coseno de 30. Eso va a ser en sentido Y. Y en sentido J, como va para arriba, saliendo desde el punto B hacia A, entonces van a ser 15 pies por el seno de 30 en sentido J. Entonces debemos hacer ese producto cruz para poder encontrar la velocidad del punto A. Entonces 15 coseno de 30 me va a dar 13. Ahora, ¿qué sentido? Entonces hacemos K cruz I, me va a dar me da J positivo. Y acá tenemos un negativo, entonces me va a dar menos 13 en sentido J. Ahora, 15 seno de 30 me va a dar 7,5. Entonces, 7,5, ¿en qué sentido? Entonces, K cruz J me va a dar menos I. Entonces, acá serían menos 7,5 en sentido Y. Ya tenemos la velocidad del punto A. Entonces, ya con la velocidad del punto A podemos encontrar la aceleración del punto A también. Entonces, vean que usando esta ecuación de acá, entonces la aceleración de esa barra no nos la dan. Entonces, todo este término se va. Entonces, nos vamos a quedar solamente con este término. Entonces, podemos decir que la aceleración angular es de 0, cruz el radio, menos la velocidad angular al cuadrado.
Entonces, ¿cuál es esa velocidad angular? Va a ser la velocidad angular en el sentido de la barra AB, que eso va a ser 1. 1 radian entre segundo al cuadrado, producto punto, el radio de AB, que va a ser el mismo radio. Van a ser menos 15 coseno de 30 y 15 seno de 30. Ya con el radio multiplicado a la velocidad, lo que hacemos simplemente es resolver. Entonces, para la aceleración en el punto A, entonces ya habíamos dicho que esto se nos va. Y nos va a quedar 13 positivo en el sentido y menos 7,5 en sentido J. Entonces, recordemos que esto es producto punto. Entonces, 15 coseno de 30 me da, me da 13, menos 13. Y estoy multiplicando por un menos 1, entonces me va a dar 13 positivo. Ahora, tenemos 15 seno de 30, que son 7,5, y un negativo de la velocidad angular. Entonces serían menos 7,5 en J. Entonces, ya tenemos la aceleración y la velocidad en el punto A. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos hacer? Encontrar la velocidad y la aceleración en el punto C. Entonces, ahora para encontrar el punto C, vamos a usar la velocidad, la ecuación de velocidad en ese punto C. ¿Por qué? Porque ya tenemos la velocidad de A y tenemos todos los datos. Recordemos que esta velocidad relativa no la vamos a tener. ¿Por qué? Porque no es una barra por la cual ella va a moverse un cuerpo. Eh, en los ejercicios normales, por así decirlo, siempre hay un cuerpo que se desliza sobre otro. En este caso, nadie se desliza, entonces esas velocidades y aceleraciones relativas no van a estar. Entonces, para la velocidad de c, lo que hacemos simplemente es sustituir los valores que ya tenemos. Entonces, la velocidad de c va a ser igual a la velocidad de a, que son 3 en i, menos 3 en j, menos 7,5 en i, y hay que sumarle la velocidad angular. Esta velocidad angular va a ser la velocidad angular de todo el sistema. Entonces vean que eh, este carrito de aquí me va a girar hacia allá y esta otra palanca, por así decirlo, me va a girar en este sentido. Entonces, las dos tienen sentido K positivo. Entonces, la velocidad de todo el sistema de acá, la velocidad de todo este sistema va a ser la suma de 2 más 1. Porque el carrito tiene una velocidad angular de 2 radianes entre segundos y la barra tiene una velocidad de 1 radian entre segundo. Entonces, la velocidad de todo el sistema van a ser 3 radianes entre segundos. Entonces, por acá colocamos los 3 en sentido K positivo y hacemos el producto cruz, que va a ser el radio que hay desde el punto A hasta el punto C. Entonces, como saliendo desde A hacia C hay 8 pies hacia la izquierda, entonces van a ser negativos, menos 8 en I. Y recordemos, la velocidad relativa no va a existir. Entonces, esto es de 0. Entonces, esta velocidad de C podríamos resolverla. Entonces, si hacemos los dos sentidos J e I, me va a dar que en el sentido I voy a tener menos 7,5
y en el sentido J voy a tener menos 37. Ahí es nada más de agrupar todos los datos, I con I, J con J. Recordemos que esto es un producto cruz, entonces ahí debemos hacer el producto cruz y encontrar los valores. Ya tenemos la velocidad en el punto C acá. Ya tenemos esta velocidad y ahora lo que debemos hacer es encontrar la aceleración del punto C. Entonces por acá, aceleración del punto C, y aquí utilizaríamos esta ecuación. Entonces ya tenemos la aceleración de A. Entonces sustituimos valor, que van a ser 13 en I menos 7,5 en J más la aceleración angular, que esta aceleración angular no tenemos aceleraciones. Entonces esta aceleración angular no va a estar o va a ser de 0. Y le vamos a sumar la velocidad angular del sistema, que son 3 radianes entre segundos, por el producto cruz de la velocidad angular, nuevamente, por el radio, que este radio es de menos 8 en I. Entonces, esto es un producto cruz doble. Recordemos que esto siempre va a ir en K positivo y acá tenemos en I. Y después lo que hacemos es sumarle 2 por la velocidad angular del sistema, que son 3, por la velocidad relativa, que va a ser 0, más la aceleración relativa, que va a ser 0 también. Entonces, estos dos términos se nos van. Y acá lo que hacemos es resolver. Entonces, la aceleración de C va a ser igual. Aquí simplemente es igual, digamos, agrupar I con I y J con J, hacer un producto cruz doble. Primero hacemos 3 por 8, me va a dar 24, que sería K cruz I, me da J, como tengo un negativo, sería menos J. Y vuelvo a hacer 3 por 24, me va a dar 72. Y esos 72 sería en sentido K cruz menos J, que me daría I positivo. Entonces ya haciendo todo el agrupamiento matemático, obtenemos que al final la aceleración en C va a ser 85 en sentido I menos 7,5 en sentido J. Y ahí es donde obtenemos los dos resultados. Entonces, la aceleración del carrito en C va a ser esta y la velocidad va a ser esta otra. Entonces vean que a pesar de ser un ejercicio de Coriolis, es un poquito más simple porque no trae una barra donde se deslice un cuerpo. Entonces, estas aceleraciones relativas se nos van, la aceleración y la velocidad se nos van, y igualmente acá en esta otra fórmula. Entonces no tomamos en cuenta esos puntos y resolvemos el resto normal. Ahora, para este otro ejercicio, lo que nos dicen es que tiene una velocidad angular constante de 4 radianes, el disco, y que determine la velocidad angular y la aceleración angular del brazo AB en el instante mostrado. Entonces, aquí primero hay que aclarar que la velocidad en este dibujo de acá
La velocidad tiene la velocidad angular tiene dos términos, que va a ser la velocidad tangencial y la velocidad normal, que va hacia el centro del giro. Entonces, ahorita que veamos la parte de la velocidad, nos va a quedar un poco más claro esa parte. ¿Qué debemos hacer primero? Debemos de sacar la velocidad y la aceleración en el punto C partiendo desde el centro del disco. Una vez que tengamos la velocidad y la aceleración de ese punto C, después encontramos la aceleración y la velocidad partiendo desde el punto A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es arrancar de acá, de este punto, hasta irnos hasta C. Ya cuando tengamos la velocidad de C, aplicamos las fórmulas para el punto A hacia el punto C. Entonces, lo que hacemos es entrar por los dos lados, por así decirlo, para poder despejar una fórmula a partir del resultado de las velocidades. Entonces, acá, entrando por O hacia C, encontramos la velocidad. Entonces, ¿qué nos va a dar? Tenemos una velocidad angular de 4 radianes. Entonces colocamos 4 de radianes por el radio, que el radio son 60 milímetros. Entonces colocamos 60 y lo debemos de multiplicar por el seno de 30 para que nos dé el sentido en I. Y como la velocidad iría hacia la izquierda, entonces colocamos el negativo. Ahora, para la velocidad en sentido J, tenemos 4 por 60 por el coseno de 30. Entonces, esto va a ser en sentido J y acá va a llevar un negativo. Este negativo, recuerden que es de esta fórmula de acá, de el sentido de la velocidad centrípeta. Entonces, como ella va hacia abajo, entonces le colocamos un negativo en J, porque vamos a tomar que la dirección de los ejes iría más o menos así. Entonces, I para la izquierda y J para abajo. Entonces, sería negativo y como va para abajo también sería negativo. Entonces, ya ahí tenemos la velocidad de C. Simplemente acá podemos resolver directamente. Entonces, la velocidad de C nos va a dar menos 120 en I menos 207,8 en el sentido J. Entonces, una vez con la velocidad en C, encontramos la aceleración en C. Aquí lo que hice fue encontrar la fórmula de la aceleración con la velocidad. Entonces, teniendo la velocidad, yo puedo encontrar la aceleración centrípeta. Entonces, la velocidad al cuadrado, velocidad lineal al cuadrado, entre el radio va a ser la aceleración. En este caso, no tenemos la velocidad lineal, sino la velocidad angular. Entonces, lo que hacemos es desarrollarla. Vea que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Y como está al cuadrado, elevamos los dos al cuadrado. Y se eliminaría eh, radio con radio. Entonces, al final, esta aceleración me va a quedar que es la velocidad angular al cuadrado entre multiplicado por el radio. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acá voy a colocar la aceleración de C, va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado, que son 4 al cuadrado por el seno
de 60 por 60. Digamos, este 60 de acá lo puedo colocar a la par del 4, que son el radio. 60 son el radio. Entonces, ¿por qué lo hacemos con el seno de 60 si estamos en el sentido I? Porque vea que acá yo también coloqué este otro ángulo. Es el ángulo complementario de 30. Entonces, si nosotros este vector lo multiplicamos por seno de 60, estaríamos reflejando todo en el sentido I. Entonces, hacemos lo mismo para el sentido J, que en este caso van a ser menos 4 al cuadrado por 60 del radio por el coseno de 60 en sentido J. Entonces vea que la dirección hay que tomarla en cuenta, iría hacia abajo. Entonces, esta aceleración, digamos que este sea el punto C, que este sea C, entonces nos va a quedar algo así, la dirección de I y J de la aceleración. Entonces, acá lo que hacemos es resolver la aceleración de C y me va a dar que en el sentido I son 831 en I y en J van a ser menos 480. Entonces, ya tenemos sentido I y sentido J. Lo que hacemos ahora es entrar por el punto A, de A hacia C. Entonces, una vez con las velocidades y aceleraciones del punto C, vamos a entrar por el punto A para encontrar eh, las velocidades y las aceleraciones. Entonces, como ya tenemos la velocidad de A, eh, que es 0, porque sale a partir de este punto de acá, entonces como está pegado a la pared, esta velocidad va a ser 0. Entonces, la velocidad de C ya la tenemos. Entonces, velocidad de C ya la tenemos, velocidad de A es 0 y vamos a ir sustituyendo estos valores. Entonces, lo que puedo hacer es sustituir de una vez la velocidad de C. Entonces, es menos 120 en I menos 207,8 en J. Eso va a ser igual a 0 más la velocidad angular de A a C en el sentido K por el producto cruz de el radio, que en este caso va a ser 180 en el sentido J. Entonces, vea que este, para este brazo, el sentido que vamos a tomar es J y X para abajo. Entonces, igualmente se puede tomar en el sentido que ustedes quieran, nada más que si hay que referenciarlo correctamente, digamos, tener congruencia con los signos. Entonces, acá lo que hacemos es restarle la velocidad relativa, que va a ser en el sentido J, porque solo se va a deslizar en la barra AC, que la barra AC está en J. Entonces, una vez con la velocidad de C, vea que tenemos dos incógnitas y tenemos una ecuación. Sin embargo, podemos de esta ecuación sacar las dos ecuaciones en los dos sentidos. Entonces, si yo hago el sentido I, entonces yo digo, para todo lo que está en I sería menos 120, que eso sería igual a menos 180
por W por la velocidad angular de A a B, de A a C, sí. Vea que K cruz J me va a dar sentido I negativo. Entonces de acá podemos despejar y la velocidad angular AC va a ser igual a 0.66. Estos son radianes entre segundos. Entonces ya tenemos la velocidad angular de la barra y ahora vamos a sacar la velocidad relativa, que simplemente va a ser menos 207, porque es lo único que tengo en el sentido J. Entonces ya tenemos la velocidad relativa y la velocidad angular de la barra AC. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Tenemos velocidad relativa, tenemos velocidad angular y tenemos aceleración del punto C. Entonces, lo que podemos hacer es buscar la aceleración de C por A. Entonces, aquí lo que estaríamos aplicando sería la ecuación grande para poder encontrar esa aceleración que me pregunta. Entonces, entrando por A, encontramos la aceleración de C. Entonces, vamos siguiendo la ecuación que tengo arriba. Va a ser esta ecuación de acá. Es nada más de seguirla con los datos o los puntos que nosotros tenemos. Vea que acá dice de C a A. Entonces, lo que hacemos es ir simplificando e ir sustituyendo. Entonces, la aceleración de C ya la teníamos, ¿verdad? Ya la habíamos encontrado de cuando entramos por O. Entonces, vamos a sustituir esa aceleración de C. Van a ser 831 en I menos 480 en J. Eso va a ser igual a la aceleración de A, que esa aceleración, como está en la pared, pegado en la pared o en el piso, va a ser de 0. Entonces por acá colocamos 0 más la aceleración angular de A a C. Esto producto cruz del radio, que el radio va a ser saliendo desde A hacia C, más la velocidad angular, producto cruz, la velocidad angular por el radio, de nuevo, de C a A. Entonces, acá podríamos ir sustituyendo las velocidades angulares. Entonces, la incógnita que vamos a tener va a ser la incógnita de la aceleración angular. Entonces, simplemente vamos a colocar la incógnita que sea un poquito mejor. AC. Entonces, producto cruz, el radio, que son 180 en sentido J. Vea que ese sentido J es el que ya habíamos dicho desde el principio. Digamos, el sentido, ¿dónde lo vamos a colocar? O mejor dicho, la referencia de ese eje que se desliza. Entonces aquí le sumamos la velocidad angular que ya hemos encontrado, 0,66 en sentido K, producto cruz, 0,66 por los 180 del sentido J. Y aquí le vamos a sumar dos veces
la velocidad angular, 0,66, producto cruz, los 207 de la velocidad que ya hemos encontrado. Y le restamos la aceleración del punto C en J. Y ya ahí aquí ya tenemos la ecuación formada. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer todos los productos cruz y todas las multiplicaciones o las sumas. Entonces, cuando ya hagamos todo eso, lo que hacemos es hacer la separación de los dos sentidos, del sentido I y del sentido J. Entonces, para I, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener los 831, que eso va a ser igual a menos 180 por la aceleración angular de A a C más 277, que eso fue lo que nos dio la suma de los otros términos. Y en J al final vamos a tener menos 480 igualado a menos 80 menos la aceleración de C. Entonces tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, la cual podemos resolver. Entonces, al final, la aceleración del sentido AC nos va a dar menos 3.8, menos 308. Y la aceleración en ese sentido C nos va a dar 400. Entonces, vea que esta es la aceleración relativa, por así decirlo, que al final va a ser como lo mismo. Entonces, ya acá tendríamos todos los valores que nos están preguntando. Entonces, tenemos directamente la aceleración angular y la aceleración relativa que nos preguntan, y también todo lo demás que pudimos encontrar. Entonces vea que al final el resto va a ser un complemento a la respuesta. Simplemente fue todo lo que ocupamos para poder llegar a las respuestas. Entonces, repasando un poquito lo que hicimos, lo más importante fue encontrar la aceleración y la velocidad de este punto, que es el punto C, el más importante. Entonces, ya cuando tenemos toda la aceleración y toda la velocidad saliendo desde O hasta C, entonces lo que hacemos es encontrar el resto partiendo de A hasta C. Entonces, vean que este método siempre se va a utilizar de esta manera. Comenzamos por donde nos dan las velocidades y después con esa información podemos despejar por el otro lado. Entonces, teniendo la información desde O, encontramos las ecuaciones para A y sustituimos. Ya al final, casi que siempre separamos por los dos ejes, el eje Y y el eje J.